Senador Pichetto, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien. Buenas noches. Bueno, le pido que me ayude a pensar, porque ciertamente yo no puedo entender qué es lo que pasó en la Argentina post 24 de agosto con el gobierno. Siendo que usted es un integrante del gobierno o del bloque oficialista, le pregunto. Hasta ese día yo veía la cosa así. Bueno, la oposición muy fragmentada, la economía impulsando para arriba el consumo, etcétera, etcétera. Perspectiva de los mercados internacionales y un gobierno que tenía una encuesta entre equilibrada y creciente. No. Papel prensa. Moyano tomando empresas con el apoyo del gobierno. El proyecto de la CGT que crispa los nervios de la vida económica argentina. 2 fallos de la Corte desoídos por el gobierno, un apoyo a la toma de colegios y un insulto público a Daniel Scioli. En 25 días. ¿Qué le pasó? No, además, a ver, yo creo que no pasó nada. En términos, a ver, usted ha enunciado un conjunto de hechos. Pero bueno, hay que ver cómo se los valora esos hechos. Y cómo los valora la sociedad y el conjunto de la gente. Yo creo que la gente percibe un proceso de consolidación económica y un mantenimiento de los niveles de consumo y de futuro y de expectativa realmente muy buenos. Cuando uno habla con el sector financiero, con el sector económico, hoy los datos económicos, Marcelo, $400 la tonelada de soja. Sí, eso no es un mérito, digamos, no es un mérito del ministro de Economía, digamos, es una coincidencia, es una cuestión del mercado mundial. Bueno, pongámosle que indudablemente los commodities que exporta Argentina están favorecidos en el mercado internacional, pero son datos que favorecen un proceso de consolidación el económica. inventor de la palabra soja dependencia está acá, viene después de usted, sí. Carlos Melconian. Sí, lo vi, lo saludé. Hay algunas cuestiones que son interesantes abordarlas. El fallo de la Corte y el tema de Santa Cruz, que es un tema de debate, yo creo que es un tema discutible. Hoy está en el Congreso. Es un tema que el Congreso tendrá que complementar y resolver. Si usted me pregunta y lo analizamos un poquito, porque me parece que no lo podemos soslayar, estamos frente a un caso en donde existencia de ese cargo. Tal vez ese aspecto sea menos relevante para la opinión pública y al menos para mí inclusive, que el hecho de que el gobierno se haya encaprichado en desoír un fallo de la Corte. Bueno, lo que ocurre es que hubo una reforma de la Constitución que eliminó el cargo. El cargo hace la función. Este es el viejo concepto de Marinhoff en derecho administrativo. No hay cargo, no hay función. El cargo de Sosa, y estamos frente a una obligación que la Corte ha planteado de incumplimiento imposible. Digamos, no hay posibilidad de cumplimentar el fallo de la Corte. Además, hay un dato que le voy a aportar. El ex procurador Sosa está jubilado como vocal del Superior Tribunal. Este es un hecho que la Corte lo recibió como hecho nuevo y que no lo tuvo en cuenta. Quieren restituir en el cargo a alguien que se ha jubilado. Digamos, son elementos, y por otra parte, bueno, el Senado el Congreso, las 2 cámaras lo van a resolver. El fallo remite al Congreso y tiene un componente medio complejo, o yo diría extremadamente peligroso, que hace una enunciación del artículo 5 de la intervención federal. Me parece que es un tema complicado. Yo no hubiera hecho lo que hizo la Corte. Y además, le repito, la complementación de este fallo, el fallo no está escrito en piedra y que hay que cumplir inexorablemente. Lo va a resolver el Congreso Nacional, lo va a analizar el Congreso Nacional. Y es un abordaje sobre las instituciones provinciales. Un tema que ya la reforma de la Constitución del año 1860 había resuelto de que era una materia de derecho público provincial, que se agotaba en el debate de la provincia. De todas maneras, yo creo que la Corte en este sentido ha avanzado en un lugar, en un espacio, porque ¿cuál es la respuesta que hay que darle a este tipo de cuestiones? Tiene una respuesta de carácter pecuniaria, de resarcimiento económico. Sosa tenía derecho, si el cargo no existe, a tener un resarcimiento económico. El Estado provincial se lo puso a disposición, nunca lo cobró. Digo que es una cuestión opinable y discutible. El tipo, un valiente. Bueno, pero pusieron la guita, no la aceptó. Pero acá estamos hablando de instituciones, estamos hablando de las autonomías federales, estamos hablando de las provincias que tienen su propia institución y que tuvieron una constitución, modificaron la constitución y eliminaron el cargo. No hay nada más fuerte y más importante que una norma constitucional. Por eso digo que esto merece una discusión, un debate más profundo. El otro tema
que usted mencionó es No, el tema de la pelea con la prensa. Pero un poquito, que déjeme terminar con el tema corte. La otra cuestión que me parece tan dramática como la de Santa Cruz es la del tal señor Pablaza, que es una persona acusada en Chile por haber matado a un senador en democracia, digamos, y haber secuestrado a un empresario como el señor Edwards de Mercurio. Y la Argentina discute hoy, graciosamente, si lo vamos a dar un refugio. Digamos, bueno, ¿no? que esta es una materia que fundamentalmente requiere, la decisión de la Corte requiere la complementación del Poder Ejecutivo, porque hace a las relaciones internacionales, hace a las relaciones diplomáticas con otro país, hace a cuestiones que tienen que ver con derechos. Y usted que es una persona con experiencia, ¿se le puede ocurrir por qué razón la Argentina podría querer dar refugio a este sujeto? Indudablemente que hay cuestiones que tienen que ver con las organizaciones de derechos humanos, hay a lo mejor una... La señora Bonafini lo consideró, dijo textualmente, un compañero de lucha. ¿El compañero de lucha? La pucha, ¿no? Y además en primera instancia hubo un fallo del juez interviniente que determinó de que el que va a valorar y va a analizar esta materia, si abre el camino a lo que es el concepto o carácter de refugiado, siempre va a ser el Poder Ejecutivo, porque es el Poder Ejecutivo el que tiene la responsabilidad del manejo de las relaciones internacionales. Y esto es así, no es solamente el fallo de la Corte. El fallo de la Corte va a tener su complemento en el otro poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo, porque en materia internacional la cabeza del poder es el Poder Ejecutivo Nacional. La presidenta tiene indudablemente la decisión final y el organismo que está a su cargo, que es la CONARE, que es el Comité de Refugiados, el que tiene que resolver esta cuestión. Senador, ¿cómo le cayó el ataque de Kirchner a Scioli? Siendo que a Scioli evidentemente no le importó nada, ¿no? Es decir, Scioli es un caso realmente extraño de un jugador de póker o de ajedrez, que el tipo sigue para adelante y le pueden decir de todo, no importa nada. Pero el resto de la gente ha hablado y se preocupó más que el propio Scioli, digamos, ¿no? A ver, hay una sobreactuación de las cosas que se dicen y se hacen, y indudablemente que hay algunos medios que les interesa profundizar sobre algunas supuestas diferencias. Si uno analiza supuesta diferencia. Yo lo vi por televisión. A ver, después se pueden hacer valoraciones políticas distintas y se pueden tomar las palabras como un eje de confrontación o de cuestionamiento a la conducta del gobernador o un punto de referencia para apoyar a la política del gobernador. ¿Qué le dijo el expresidente y presidente del partido? Que dijera quiénes son los que le ponen trabas, que nosotros lo vamos a apoyar. Esto fue el contenido en más o en menos del discurso. Ahora, después hubo una acción comunicacional de un medio en particular tendiente, y después además lo acompañó con... Yo también lo comenté, no soy de ese medio, yo no laburo en Clarín, digamos. Bueno, a mí también me impresionó mucho el episodio y yo trabajo acá, no en Clarín. Yo la verdad que no lo veo como un hecho dramático y me parece saludable e interesante la visión también que tuvo el gobernador precedentemente en la charla con usted sobre una cuestión que... Sí, estamos claros que Scioli es un tipo inimutable, digamos, no hay forma de sacarlo de lo que él se plantea, y yo le puedo decir, pero mirá que no sé qué, y yo lo probé, ya lo entrevisté 400 veces, no hay forma de que él se salga de su postura. Pero reconozcamos que también a lo mejor podría haber sido un planteo para hacerlo en un marco más reservado, pero también hay personalidades. El expresidente tiene una personalidad frontal, expresa, clara. También es cierto que era importante clarificar frente a la opinión pública que no es el gobierno federal el que traba o limita la lucha contra el delito en la provincia de Buenos Aires, ni tampoco las leyes del Congreso, que el gobernador lo explicó después claramente y dijo, bueno, hay algunas cuestiones, yo puedo detener a un delincuente, como lo hizo en el caso Píparo, que los detuvo rápidamente la policía. Ahora, bueno, la cuestión del juzgamiento, del tiempo de condena, forma parte de la materia decisoria del Poder Judicial. Esto fue lo que quiso decir. La personalidad de un hombre en política como la de Néstor Kirchner es una personalidad con estas características de gran frontalidad y de gran decisión frente a los temas que se plantean en debate. Podría haber quedado incluso de que apareciera el gobierno como queriendo frenar o limitar. Lo manifestó con un tono analizado, de que había un proceso de diferenciación o de apertura por el lado... Bueno, veremos. Ahora, ¿es cierto que hoy martes el gobierno pidió la detención de los dueños de la Nación y Clarín? No, lo que hizo fue complementar una decisión política que la Presidenta ya había anunciado públicamente.
frente a hechos controversiales del pasado, de este pasado dramático de la década del 70, del peor momento de la dictadura, frente a denuncias públicas, frente a elementos probatorios documentales, la presidenta definió esa tarde en la Casa de Gobierno la presentación de la denuncia en sede judicial, con un conjunto de acciones, documentos y petitorios, y la presentación de un proyecto de ley al Congreso. Esto es lo que se ha cumplimentado en la tarde de hoy, se ha presentado en la Justicia Federal, en el juzgado número 3 de La Plata. La justicia, el juez, en un sistema de derecho, en el debido proceso, con presunción de inocencia para las partes involucradas, todas estas garantías que son garantías del Estado de Derecho y garantías procesales, se evaluarán las pruebas, los elementos, si estamos frente a delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, si no estamos, bueno, estos son los hechos controversiales que la justicia, con buen criterio, me parece la presidenta, tendrá que resolver. No se enoje conmigo. ¿Por qué me parece a mí que todas las personas que rodean a los Kirchner harían las cosas de otro modo? No, yo creo que la Argentina es un país difícil. De gobierno a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández. Existen incluso diferencias que se tienen sobre el modelo económico, y indudablemente que hay que tener mucha personalidad y mucha convicción para llevar adelante la acción de gobierno. Que gobernar significa tomar decisiones, y muchas veces la presidenta o el presidente en la soledad tiene que asumirlas, y que esas miradas que uno pueda tener puedan ser discutidas o analizadas, pero en el fondo y finalmente para un presidente lo que prima es la decisión individual, y esto es así. Muchas veces se habla de la soledad del poder y la decisión del presidente frente a los hechos. Esta es después, bueno, cada uno tiene sus matices, su visión de las cosas. Sin duda. Senador, por último, ¿en qué está el Senado hoy? ¿Qué temas relevantes tiene en su agenda? El Senado tiene pendiente el debate del 82% el día 13 de octubre, y ya está fijada la fecha. Aprobado por diputados. Aprobado por diputados, que entendemos que implica una ley inconveniente, no tiene sustentabilidad en el tiempo. Si quieren en algún otro momento después lo podemos analizar más en profundidad. En este punto, y la semana que viene vamos a estar tratando el tema de la ley de glaciares. Hay dos medias sanciones, una del Senado y otra de diputados. Y bueno, vamos a ver cómo lo podemos resolver esta cuestión. Hoy se han presentado algunos gobernadores de provincias mineras. Es un tema de decisión delicado, que bueno, esperamos resolverlo con el mayor criterio, ¿no? ¿Cree que el 82% móvil sale del Senado? Yo espero que no, porque creo que no se sostiene en el tiempo, creo que es inconveniente desde el punto de vista fiscal, implica un gasto importante, y además tiene una finalidad muy pequeña, muy mezquina, que es producirle un daño al gobierno y a la presidenta. Me parece que ese tipo de leyes no deberían tratarse ni salir. Y lo que esperemos es que podamos sacar también la ley de presupuesto, que podamos tener presupuesto. Esperemos que la oposición actúe con responsabilidad en este tema. Senador, gracias. Ya volvemos con Carlos Melcoñán para hablar justamente del tema del presupuesto.